Cordial saludo, mi nombre es Iván Narváez Riescos, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Esta actividad pertenece a la tarea 1, Fundamentos del Campo Electrostático. ¿Listo? Este ejercicio es el ejercicio número 5, aquí está mi documento de identidad. ¿Sí? En el ejercicio, en el desarrollo del ejercicio 5, nos piden que tomemos capturas de pantalla y utilicemos el siguiente simulador de la Universidad de Colorado y debemos de realizar los siguientes procedimientos y responder a dichas preguntas. ¿Listo? Lo primero que nos dice es que construyamos un circuito para encender una bombilla y luego indiquemos qué sucede cuando con el brillo del bombillo cuando se cambia el voltaje. ¿Listo? Nos vamos al simulador. Nos vamos a nuestro simulador. ¿Listo? Nos vamos a nuestro simulador. Listo, aquí tenemos nuestra bombilla. Tenemos nuestra fuente de voltaje. ¿Sí? Está a 0 volts. Y si aumentamos el voltaje, aumentémoslo a la mitad, miramos que la bombilla alumbra más. ¿Listo? Hay mucha más luminosidad. Aquí mucho más. ¿Listo? Y disminuimos. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que, como dice el planteamiento del problema, acá como dice el enunciado, lo que sucede con la bombilla es que a mayor voltaje, a mayor intensidad. Al disminuir el voltaje, la luminosidad será menor. ¿Listo? Entonces vamos al siguiente punto. El siguiente punto nos dice que qué sucede cuando conectamos dos bombillas en serie y cuando interrumpimos la luz. ¿Listo? Cuando interrumpimos el flujo de corriente. ¿Listo? Aquí nos dice, indica la forma de conectar dos bombillas al circuito de modo que si una bombilla está desconectada, ambas bombillas se apaguen, y si una bombilla está desconectada, la otra bombilla permanezca encendida. ¿Listo? Aquí tenemos nuestro circuito. ¿Listo? Tenemos nuestro circuito, vemos que cuando el circuito está en serie, ¿sí? Cuando el circuito lo tenemos en serie, prendemos ambas, ponemos el interruptor, ambas bombillas prenden. ¿Listo? Quitamos el interruptor e inmediatamente pues quitamos el flujo de energía. ¿Listo? Nuevamente volvemos, interruptor, quitamos, prende. ¿Listo? Caso contrario con los circuitos en paralelo. ¿Listo? Aquí tenemos un circuito en paralelo. ¿Listo? Aquí tenemos nuestras bombillas. Vemos que si colocamos el interruptor en una bombilla, la otra funciona. Colocamos el interruptor, las dos funcionan. O sea, es muy independiente. Si cortamos el flujo de corriente en una, no va a alterar el flujo de energía en la otra. ¿Listo? Aquí está. Nos vamos a nuestro siguiente punto. Aquí. Listo, aquí tenemos, cuando se conectan dos bombillas en serie, al desconectar una, la otra también deja de funcionar. Y cuando se enciende una bombilla, las dos se encienden. Listo, la respuesta 2 es cuando se tiene dos o más bombillas conectadas en paralelo, se interrumpe el flujo de corriente y la una seguirá funcionando tal como se muestra en la figura. ¿Listo? Dice, compara un circuito con dos resistencias conectadas en serie a un circuito con dos resistencias conectadas en paralelo. Describe lo que sucede con la corriente y el voltaje en cada resistencia. ¿Listo? Vamos a ver. Cuando conectamos dos resistencias en serie, el voltaje se dividirá por la cantidad de resistencias. La corriente será la misma para todo el circuito. ¿Listo? Cuando conectamos dos resistencias en paralelo, el voltaje será el mismo, pero la corriente se dividirá por la cantidad de elementos del circuito. Vamos a ver en nuestro simulador qué es lo que pasa. Nuestro simulador. Y aquí vemos un circuito en serie. ¿Listo? Entonces vamos a ver que el voltaje va a cambiar. ¿Listo? El voltaje, aquí tenemos un voltaje de 9 volts. ¿Listo? Como lo podemos ver. Tenemos 9 voltios. ¿Sí? Y acá arriba, al colocar en la otra resistencia, tenemos 4.5 volts. ¿Listo? Se divide. El voltaje se divide por la cantidad de elementos que son los dos. ¿Listo? Pero a lo que miramos la intensidad, ¿sí? La corriente
miramos que es el mismo para todo. ¿Listo? En todo el circuito tenemos la misma corriente. ¿Listo? ¿Qué pasa en el circuito en serie? En el circuito, perdón, en paralelo. En paralelo tenemos un voltaje de 9 volts. ¿Listo? El voltaje va a ser el mismo en todos sus elementos. Lo vamos a cambiar. Conectamos, tenemos 9 voltios. ¿Listo? 9 voltios. ¿Sí? En todos sus elementos. 9 voltios, pero al ver la intensidad de corriente, vemos que acá es 1.8 y la mitad pues sería 0,9 amperios. ¿Listo? Con eso queda demostrado el punto C. Nos vamos al siguiente punto. Dice de calcular a través de la ley de la intensidad de corriente en un circuito en serie y uno en paralelo, comparar los resultados de medición del simulador. Listo, nos vamos otra vez nuevamente al simulador. Tenemos acá nuestro simulador. ¿Listo? Y aquí tenemos, listo, nuestros dos circuitos conectados. ¿Listo? Vemos que tenemos una resistencia de 10, otra de 20 y una voltaje de 20. La intensidad total va a ser 0,67 en todo este circuito. ¿Listo? Como dijimos, la corriente en un circuito en en serie no varía. ¿Listo? Vemos acá, vamos a ver nuestros cálculos y tenemos lo siguiente. Listo, tenemos un voltaje de 20, resistencia 1.10, resistencia 2.20, pues la resistencia total va a ser la suma de R1 más R2, que es igual a 30. Hacemos la formulita para la intensidad total, que es voltaje total sobre resistencia total, y tenemos que es 0,66 mil amperios. Listo, acá en el simulador pues se redondea, listo, y se coloca 0, lo redondea un poquito el valor, pero bueno, ahí está el valor. Listo, seguimos. Aquí está la gráfica y ahora sí tenemos un circuito en paralelo. La resistencia total, la intensidad total nos dice que es 3.00 amperios. Nos vamos otra vez a nuestro simulador. Tenemos acá y tenemos ya que nuestro circuito en paralelo pues nos da 3,00 amperios. Listo. El voltaje obviamente va a ser el mismo. Bueno, la siguiente nos dice que calcular a través de la ley de la diferencia de potencial en un circuito en serie y uno en paralelo. Comparo los resultados mediante el simulador. Listo, aquí tenemos que la potencia es intensidad por voltaje, o sea, intensidad total. Ya tenemos el valor que es 0,66 amperios, el voltaje total es 20, hacemos la respectiva operación, ¿sí? Y tenemos que la potencia total es 13.2 watts, listo, en un circuito en serie. Listo, ahora nos vamos con un circuito en paralelo y tenemos que la intensidad total es 3 amperios, la resistencia total es 6.66, hacemos nuestra respectiva operación, tenemos que potencia total de 60 watts. ¿Qué se tiene de esto? Dice que un circuito en serie tiene menos potencia que un circuito en paralelo. Así se puede verificar con los cálculos encontrados. ¿Listo? Esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.